A continuación, tendremos un panel sobre la importancia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, más conocidos como ESG factors, en las inversiones de pensiones. I have the pleasure to introduce the three Bien, ahora paso a inglés. Tengo el placer de presentarles a nuestros panelistas que nos van a hablar sobre la importancia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Tenemos a Flora Messi con nosotros de la iOS. Y la voy a presentar más adelante. Fiona Stewart, especialista del Banco Mundial, y Valdo Tapia de la Red PLAC del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora les presento a nuestro primer panelista. Flora Messi es subdirectora de la Junta Directiva y secretaria ejecutiva de la Red Internacional de la OCDE de Educación Económica, y está a cargo de la División de Inversión de Mercados Financieros, de Consumo y de Pensiones, y son temas transversales que tienen que ver con la infraestructura y las finanzas digitales. Se incorporó a la OCDE en junio de 2000 para desarrollar las actividades del Comité de Seguros y Pensiones Privadas. Tras varios años trabajando en el desarrollo de temas de política de pensiones, seguros y mercados financieros, puso en marcha y dirigió los trabajos de la OCDE sobre alfabetización financiera y protección del consumidor, entre ellos la alfabetización o los ejercicios de alfabetización de la OCDE, INFEPISA, el grupo de trabajo G20, OCDE sobre protección del consumidor financiero. Desde 2016 ha dirigido sucesivamente la División de Seguros, Pensiones Privadas y Mercados Financieros de la OCDE y la División de Finanzas, Seguros y Pensiones de los Consumidores. Antes de trabajar en la OCDE, trabajó como consultora y auditora para bancos y compañías de seguros en Deloitte Touche Tohmatsu. Se licenció en el Instituto de Estudios Políticos de París y realizó su tesis en Economía Internacional en la Universidad Panthéon-Sorbonne de París. Bueno, espero que me oigan bien. Es un placer estar con ustedes el día de hoy y ser parte de este panel en particular, porque tanto Fiona como Valdo han sido colegas de la OCDE, así es que es el panel de los colegas y amigos en cierta forma, y es un tema además que se aproxima mucho al trabajo que realizamos en la OCDE como parte de la Organización de Supervisores de Pensiones, y es un tema que realmente tiene que ver con la base, el meollo de nuestro trabajo. Y entonces vamos a hablar de estos aspectos en las inversiones, y quiero hacer algunos comentarios sobre lo que se está realizando en torno a estos conceptos de ambientales, sociales y de gobernanza, y voy a tratar de también dar una perspectiva complementaria a la presentación de Valdo. Quiero subrayar nuevamente la importancia de estos factores en cuanto a los fondos de pensiones, y quiero recalcar el rol, el papel de la IOS en apoyar la integración de los factores ESG en la inversión en pensiones, y quiero hablar también de algunos de los retos que enfrentamos. Hemos avanzado, pero queda mucho camino por recorrer para que estos factores se encuentren integrados plenamente en la toma de decisiones. Primero, la importancia de estos factores en la inversión a largo plazo por parte de fondos de pensiones. Esto es algo que se fue desarrollando orgánicamente cuando vemos que las inversiones se realizan a largo plazo y que se exponen, por tanto, a riesgos a largo plazo, y los temas ambientales, sociales y las prácticas de gobernanza en sí también son de largo plazo. Así es que tener en cuenta el riesgo ESG en el modelo de negocios y en las inversiones de las pensiones, de los fondos de pensiones,
tiene sentido. Y es cierto, pero a la vez es difícil tener en cuenta algunos de estos elementos como los del cambio climático. Y en muchos casos no se ven reflejados plenamente en los mercados financieros esos riesgos, y es algo que los fondos de pensión en particular y otras organizaciones e inversores deben necesariamente tener en cuenta. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se evalúa el riesgo? ¿Cómo se elige teniendo en cuenta las oportunidades ESG? Ese es el desafío que aún tenemos por delante, como les iré comentando. Claro, ya se ha realizado algo de labor en estos temas. Aquí vemos algunas de las cosas que se han hecho. Todas son buenas prácticas y queremos asegurarnos de que la inversión sea más eficiente a la hora de evitar el riesgo. Y aquí ya no estaban hablando necesariamente de los riesgos ESG, pero los riesgos ya existían en la OCDE. Esta orientación se recoge en ciertos principios, el principio 4 que trata de la inversión y de otros, y son ciertas características y parámetros los que se tienen en cuenta, pero todavía no se consideraban individualmente los ESG, pero estamos revisando este principio y la intención, por supuesto, es mencionar los factores ESG en esa nueva versión. Luego tenemos un trabajo, un borrador de trabajo de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones, y se va a mencionar el tema ESG en ese informe. Aquí vemos que en la OCDE empezamos a analizar los factores ESG y la gobernanza en la inversión en 2017. Fue un primer intento por demostrar que integrar estos factores podría alinearse con los deberes fiduciarios. Entonces fue un primer paso tentativo, pero importante para varios países. Ahora quiero centrarme en el trabajo de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones, la IOPS, porque ellos saben que estos temas deben integrarse en los procesos de inversión de los fondos de pensión, y han determinado cómo se puede hacer y mencionan también las dificultades que existen a la hora de integrar estas consideraciones. Entonces vamos a hacer algunos comentarios sobre estas pautas de 2019, y había poca orientación a nivel internacional que mencionara los temas ESG en cuanto a las inversiones de los fondos de pensión en aquel momento, y también en el resto del sector financiero, si es que era algo bastante innovador en ese sentido. Entonces las guías, las directrices hablan o son no vinculantes y son solo un punto de referencia para las autoridades, y se basan en principios, integran flexibilidad en cuanto a cuánto se puede, a cómo se pueden aplicar a distintas estructuras de fondos de pensiones. Tiene varios pilares principales. El primero habla de los factores ESG, cómo se pueden integrar en los procesos de gestión de riesgo y de inversión. El segundo pilar trata de la integración de estos factores en los procesos de gestión de riesgo y de inversión. El tercero tiene que ver con la divulgación. Sabemos que es clave, pero sigue siendo difícil. Y hay también una directriz que tiene que ver con las estrategias de inversión y cómo se pueden someter a prueba o evaluación. Algunos mensajes clave de estas directrices ESG de la IOPS. Dice primero que los supervisores deben exigir que los fondos de pensión tengan en cuenta los factores ESG. Este es un elemento
clave y un mensaje clave también. Esta integración de los factores ESG es necesaria. Luego, la integración de estos factores ESG pueden alinearse o de hecho están alineados con los deberes fiduciarios. Entonces tenemos mm, el deber de asegurarnos de que haya compatibilidad entre la gestión de los fondos y los factores ESG, y este es el caso, y con los factores ESG damos un paso más allá en este sentido. El tercer mensaje tiene que ver con el riesgo en la inversión y los ESG. Los supervisores deben exigir que los miembros de los fondos de pensión sean informados de un posible sacrificio importante del rendimiento ajustado por el riesgo en el caso de ciertas opciones de inversión basadas en factores no financieros, como inversiones éticas, por ejemplo. Y como vieron en la lámina anterior, hay varias directrices que se centran en la divulgación, y aquí se menciona específicamente que los supervisores deben exigir esa divulgación por parte de los fondos de pensión en cuanto a cómo sus políticas de inversión tratan el tema de la sostenibilidad a largo plazo, incluidos factores ESG, protección y factores no financieros. O sea, unas directrices bastante claras y contundentes en este sentido, y eso es bastante importante en cuanto a la integración de los ESG. ESG y reglamentación. Aquí las directrices sugieren que los supervisores ofrezcan reglas, reglamentos o directrices a los fondos de pensión en cuanto a cómo deben analizar los riesgos ESG a la hora de fijar políticas, y notifiquen a sus miembros e interesados respecto de factores financieros importantes, incluidos factores ESG. En cuanto a la inversión, los supervisores deben instar a los fondos de pensión a que realicen pruebas hipotéticas en cuanto a su estrategia de inversión, y también en las directrices se reconoce el hecho de que incluir factores CSG en ese panorama de inversión en el proceso de toma de decisiones va a tener cierto costo, va a exigir del uso de recursos, y en algunos casos puede ser difícil. Entonces, un reconocimiento de los recursos que son necesarios y quizás del respaldo que se va a necesitar, que puede venir de manera externa para poder cumplir con estos requisitos. Y también es importante decir que las directrices no existen para empujar los fondos de pensión hacia inversiones de este tipo, sino para ayudarles a gestionar los procesos. Creo que esto es clave. Ahora, en cuanto al tema de los riesgos climáticos y ambientales como riesgos financieros, ha habido un cambio aquí. En algunos años, les puedo decir, en la OCDE y en otras organizaciones internacionales no siempre ha sido fácil asegurarse de que los temas de clima y de medio ambiente se tuvieran en cuenta como riesgos materiales, pero ahora cada vez más se reconoce que es así, con la distinción que vemos aquí entre riesgos climáticos y riesgos medioambientales. Por supuesto que hay una conexión entre los dos, y se ha avanzado mucho en cuanto a reconocer el impacto físico de dichos riesgos, y en cierta medida el riesgo de transición también. Y aquí me estoy refiriendo a activos estándar y a la reducción del valor de activos, y se ha hecho menos por identificar los riesgos financieros que tienen su origen en la degradación ambiental. Sin embargo, entonces aquí vemos que puede haber distintos tipos de pérdida de biodiversidad y otros, y esos no se están teniendo en cuenta necesariamente aún. Son pequeños pasos paulatinos en avanzar por este camino. Queda todavía mucho por hacer de manera colectiva y también en
los sectores particulares para evaluar realmente esos riesgos y cómo se pueden integrar en la toma de decisiones de inversión de los fondos de pensión. Aquí vemos cómo podemos clasificar este riesgo en distintas categorías. Vemos el de clima, que se puede considerar un riesgo de mercado, y esto puede afectar los precios de instrumentos financieros. Hay otros tipos de riesgo también en cuanto a falta de continuidad comercial, y esto es importante para las aseguradoras. Luego hay otros tipos de riesgos también que pueden tener que ver con el clima, el mal tiempo, o sea, son implicancias también a largo plazo que ya pueden ir complicándose más. Pero lo importante aquí es señalar que la IOPS es parte de la red del sistema financiero que ofrece directrices. Ya escuché la campanita, si es que voy a ir concluyendo aquí. Vemos que en su borrador de trabajo se está analizando el tema del cambio climático y que puede requerir en cuanto a una adaptación, en cuanto a las pruebas de estrés y las pruebas, los simulacros. Entonces, estamos hablando del sector financiero, pero en otros sectores también. Esto es un proceso de aprendizaje. Estamos ya en una etapa posterior a la conferencia de Glasgow, o sea que puede haber cambios todavía, pero necesitamos varios elementos. Por ejemplo, datos confiables. Queremos evitar lo que llamamos el greenwashing, hacer parecer que algo es ecológico cuando no lo es. Necesitamos una mejor gobernanza y gestión de riesgo, un alto nivel de transparencia, comparabilidad, asegurándonos de que cuando mencionamos que estamos en cumplimiento, que realmente estemos garantizando un impacto positivo en el medio ambiente. Por eso, comparabilidad y transparencia de la data para asegurarnos de que estos factores se puedan integrar de manera plena y significativa en la toma de decisiones. Va a haber una necesidad de capacitación, de fortalecimiento de capacidades también en las organizaciones, y también un proceso cultural y de aprendizaje. He mencionado que se van a necesitar más recursos, especialmente para los fondos más pequeños, pero hay un tema de capacidad en general en las diversas entidades, entre los supervisores, reguladores también y entre otros. Entonces, la conclusión básica es que existe la necesidad de normas internacionales en cuanto a la divulgación de información sobre sostenibilidad, y buscamos reunir todo el trabajo que se ha hecho, no solo sobre transparencia, sino sobre gobernanza y gestión también. Entonces, lo que queremos hacer es promover la implementación de estas directrices que acabo de mencionar y contribuir al debate general con organizaciones internacionales. Mencioné NGFS y otras. Muchas gracias. Muchas gracias, Floran. Ahora quiero presentar a nuestro próximo panelista, Sienna Stewart, especialista del Banco Mundial, parte del equipo de finanzas en cuanto a prácticas de competitividad, y ella se encarga de dar asesoría a los gobiernos y coordinar los bancos en las finanzas sostenibles, y representa la institución en el grupo de trabajo G20 sobre finanzas sostenibles, y trabaja con la fuerza de tarea también en este tema. Ella trabajó antes para
la División de Finanzas de la OCDE y estuve a cargo de la Secretaría de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones, que hoy en día lidera Floran. Antes de trabajar en la OCDE, trabajó en la industria de pensiones y fue responsable de la inversión en mercados y como parte de un equipo financiero manejaba 2.000 millones de dólares y es licenciada de las universidades de Oxford y Johns Hopkins y tiene el título de analista financiera colegiada. También formó parte del consejo asesor de uno de los fondos de pensiones de la OCDE. Le recuerdo también que tiene 12 minutos para su presentación. Adelante, por favor. Gracias. Solo quiero asegurarme de que me escuchen bien. Gracias. Voy a compartir ahora mi presentación. The very first most important title is absolutely a former colleague of. Entonces, fui colega de Floran y Baldo, por lo que me encantaría poder estar presente en persona como parte del panel. Me encuentro en Katmandú, así es que todos estos comentarios que ha hecho Floran son comentarios con los que estoy muy de acuerdo. Lo que necesitamos es que esta labor se siga realizando. Se ve desde los mercados emergentes y es muy interesante ver, como dijo Floran, todo lo que se ha avanzado desde hace 10 años, desde hace 5 años, desde hace 2 años. Un progreso exponencial, pero quiero hablar de cómo podemos aprovechar esto en nombre de los mercados emergentes. Creo que tenemos una gran oportunidad para lograr pensiones más verdes, pero también hay riesgos. Entonces, cuando hablamos de hecho, siempre mencionamos que vamos a tener finanzas más verdes y vamos a financiar lo verde, lo ecológico. Entonces, hablemos de las oportunidades, lo que voy a llamar la paradoja de las pensiones en la pandemia. Y luego también hablar de cómo podemos utilizar los reglamentos para atraer a los inversores, pero asegurándonos de que no se convierta también en un obstáculo. Por el lado del financiamiento, me parece que hay una gran paradoja que hemos visto durante la pandemia en sus últimos años. Y se trata de las grandes tensiones y presión para poder obtener acceso a estos fondos de pensiones en los últimos 2 años. Y esto se entiende, por supuesto, en este contexto sin precedentes, tantas dificultades financieras. Se trata del activo más importante con el que cuentan las personas, esos fondos de pensiones. Y si existen necesidades inmediatas el día de hoy, es muy difícil decirles a las personas que tienen que esperar unos 40 años para acceder a ellos. Pero al mismo tiempo, estamos asistiendo a la emergencia de una necesidad masiva de mantener esas inversiones. Así que, ¿cómo se puede lograr mancomunar estos elementos? Creo que, por un lado, tenemos que incorporar más flexibilidad en nuestros sistemas de pensiones. Por supuesto, hablamos de ejes y pilares en el banco, pero creo que estamos asistiendo a muchas evoluciones. En la pandemia estamos viendo que se necesita acceso a ciertos fondos en algunos momentos, pero también la manera en que nosotros estamos viviendo y estamos estructurando nuestras vidas de trabajo está cambiando de manera muy rápida. Por ejemplo, todo el trabajo independiente de la economía gig, las personas que retoman los estudios y luego regresan al mercado laboral, todas esas etapas y el ciclo de vida multietapas también, como se mencionó el día de hoy. Creo que se debería hablar de esas ideas de la necesidad de pensiones y no solamente de pilares de pensiones. Se necesita una protección social central muy importante y también contar con ejes de ahorros y pilares tejidos dentro de esos sistemas. Tenemos que pensar en la flexibilidad de las cotizaciones en las pensiones, por ejemplo, pensar en un esquema de contribuciones a través del consumo, no solamente de los salarios. Si hablamos también de los momentos en los que se deja de cotizar por retomar estudios o por hacer algo más, pensar en cómo se puede compensar este tipo de vacío, por lo cual se necesita una flexibilidad dentro del sistema y también un poco fuera del sistema para que se pueda acceder a esos fondos, por ejemplo, por motivos de educación, de estudios o de emergencias. Estas ideas de los pequeños grupos
o quizás burbujas de recursos a los que se puede acceder para ciertas situaciones es una de las ideas y tenemos que pensar en la manera en que se puede atender este tema de acceso sin restarle a los ahorros, que va a ser el desafío que se tendrá que atender de cara al futuro. Lo que hemos visto durante la pandemia es que las pensiones cobran una importancia fundamental, no solamente el aspecto ecológico, sino también el aspecto de la viabilidad de esos ahorros. Y hemos visto que hay varios actores que han dado un paso al frente en el 2020, como por ejemplo los bonos, la pandemia y los países y los bancos de desarrollo en los países nórdicos y otros actores que han tomado medidas al respecto, por ejemplo, para que haya acceso a recursos de emergencia como los 70.000 millones de dólares que se pusieron a disposición el año pasado para atender la pandemia y otros temas que van por ese lado también. Es decir, que hay fuentes de capitales muy importantes que se utilizaron para poder hacer frente a la pandemia el año pasado. En el corto plazo también van a haber medidas importantes, pero esto se aplica a largo plazo. 4.000 millones de dólares es lo que se necesita para poder atender necesidades de los mercados emergentes en materia de ODS, los Objetivos de Desarrollo, Desarrollo Sostenible, más bien. Y vemos que hay, según esas cifras de la OCDE, una insuficiencia de más de 4 millones de dólares para atender estas necesidades. Y sé que acá tenemos unas cifras que ya son un poco obsoletas, pero las instituciones tienen que invertir más de 100.000 millones de dólares, pero se trata de cifras que superan las que generan, por ejemplo, la banca y generan otros sectores. Y lo que vemos acá a mano derecha, estamos hablando de los bancos de desarrollo, todo el financiamiento que proviene del Banco Mundial y de CAF y de el BID y los demás. Es decir, que nosotros no podemos atender esta brecha solos. Se necesitan esos capitales en las inversiones y en los mercados emergentes y que se pongan a disposición de los países que lo necesitan para poder alcanzar los objetivos de París. Y Flora, tal como lo mencionaste tú, entre el clima y los riesgos ASG, todo esto es muy importante para las pensiones, por supuesto, porque se trata de inversiones a largo plazo. Y lo que vemos en muchos fondos de pensiones en todo el mundo es que están encabezando estos esfuerzos a través de esas inversiones de impacto en estos ámbitos. Por ejemplo, el Fondo del Gobierno de Pensiones en Sudáfrica está asignando un porcentaje de la cartera en los proyectos sostenibles. Apoya esto a la economía local y a los sectores locales, pero es en Sudáfrica, dentro del país, donde están desarrollando un ecosistema para lograr todo esto. También tenemos otro país que tiene una inversión del 1% de sus recursos públicos para ayudar a las municipalidades. La caja de Quebec, esas no solamente solicitando la cotización para las pensiones, pero también usando recursos para ayudar a estas economías locales. Así que sí existen necesidades, pero también hay oportunidades que pueden estar en coherencia con los mandatos. Y acá sé que nosotros nos referimos mucho a los ODS, pero lo que se nos suele olvidar es que tenemos el objetivo número 17 y tiene que ver con las alianzas. Y lo que yo me atrevería a decir es que el objetivo 17 debería ser el primero, porque si no colaboramos de la mano, no vamos a lograr los otros 16 objetivos. Es decir, que la idea de las alianzas para mí es una idea muy importante. Las pensiones y a través de una colaboración de las pensiones a nivel mundial se podría magnificar este impacto a través de esas inversiones sostenibles y ecológicas. Acá en la izquierda lo que vemos es una alianza con algunos de los fondos públicos de pensiones en Estados Unidos. Se han reunido para invertir en la región del África, pero no cuentan con muchas experiencias en la región. Sí, maneja muy bien los temas, pero no la región. Hemos estado colaborando con los fondos de pensiones en Sudáfrica y otros fondos africanos para poder aprender un poco más acerca de todo esto, y esto se ha traducido en 1.000 millones de dólares que se han ahora asignado a estas inversiones destinadas al África. Y acá en el medio lo que vemos
es una foto en la que estoy yo al lado de quizás la personalidad más importante del sector bancario del mundo. Y estamos hablando de los fondos de la región que se reunieron para tratar de identificar oportunidades de coinversión en islas que son muy pequeñas, pero con oportunidades de inversiones más importantes en los hospitales y en otros sectores de toda la región. Actores que desean coinvertir y están trabajando con los fondos que cuentan con mucha experiencia de Nueva Zelanda y de Sudáfrica, que son los peritos en los temas de infraestructuras y lo demás. Y acá tenemos otro ejemplo más de la alianza que puede existir y que debería existir para poder sacar adelante estos proyectos. Y por último, tenemos acá a la derecha los representantes del fondo keniano de pensiones que se reunieron para realizar una conversión en las infraestructuras y en la identificación. To share and build. Floran, as you mentioned, it can be quite costly and in time and in energy to build up this, looking at these new types of risks and understanding these new opportunities. Para poder entender estas oportunidades, se reunieron para tratar de aunar estos conocimientos. Ahora, muy rápidamente me gustaría referirme a esta idea de hacer que el financiamiento sea más ecológico. Tenemos que poder construir de la manera en que lo mencionó Floran, lo que es esa idea de ASG y de esos criterios y de un sector de financiamiento que sea más ecológico. Floran nos presentó un excelente esbozo de las evoluciones y los acontecimientos en los últimos años. Muchas de las personas que están con nosotros el día de hoy conocen los PRI, esas inversiones responsables, y hay buenas encuestas que estudian el tema de la normativa mundial y hemos visto las evoluciones en ese caso y la manera en que sigue evolucionando ese sector. Floran, sé que te referiste a los estándares de declaración de información y la dinámica de Glasgow y de lo que ha salido de esta conferencia. Sé que últimamente hemos estado escuchando hablar de las nuevas normas para la declaración sostenible de información, que va a tener un impacto muy importante, no solamente sobre los fondos y sobre las instituciones financieras, sino también los sectores reales, ¿no? Las corporaciones que no solamente van a pensar en los beneficios, sino también cómo pueden utilizar los principios para alcanzar ese nivel de beneficios y de utilidades y cómo se puede tener un impacto sobre millones de personas. Se trata de un cambio radical en la manera de pensar en todo esto. En este momento, vemos que una gran parte del impulso proviene de los países desarrollados y de los países de la OCDE, pero todavía no se ha generalizado a nivel mundial en la manera en que lo buscamos. Acá en la parte superior vemos los bonos verdes que se han emitido a nivel mundial. China ha sido un actor muy activo, Chile también, de la región representada acá, también ha sido un actor muy activo, pero sabemos que hay un gran impulso que todavía proviene de Europa y de los países de la OCDE y no de los países emergentes al nivel que nos gustaría verlo. Y sabemos que unas de esas ideas nacieron en Europa y que hoy por hoy se encuentran también en América del Norte. Vemos un crecimiento de este fenómeno en Asia, pero se necesitan más fondos de pensiones a nivel mundial para que haya más actividades de impulso de estas iniciativas a nivel mundial. ¿Y por qué importa todo esto? ¿Y por qué tenemos que estudiar todo esto muy bien? Es porque hay excelentes intenciones y estas iniciativas nos parecen muy bien, esta normativa sobre los criterios ASG y todo esto que se acerca, pero si andamos un poco más, vemos que podría haber consecuencias no deseadas que podrían emerger también. Por ejemplo, sobre el tema de los bonos soberanos y los criterios ASG, al estudiarlo un poco más, vemos que los indicadores de ASG suelen estar ligados íntimamente con el PIB. Los fondos de pensiones que quieren invertir en los mercados emergentes o emitir bonos soberanos quizás consideran que a través de compras en los índices de ASG y destinar esos recursos a los países que necesitan esos recursos más, podrían estar mejorando la situación, pero a veces este dinero y estos recursos terminan regresando a los países ya más desarrollados. Por ejemplo, hay ciertos fondos de ASG que tienen beneficiarios representados por los países desarrollados en su mayoría.
Es decir, que hay que hacer un estudio más profundo para que haya nuevas inversiones en los mercados emergentes y asegurarse de que no existan obstáculos que le impidan a países como Nepal y como otros países ser beneficiarios de esos recursos. Hay que pensar en estas barreras. También unos temas más acerca de la evaluación operativa y los fondos de pensiones en el mundo, las actividades que están llevando a cabo. Hemos trabajado en Colombia y en Sudáfrica con estos fondos de pensiones y también hemos estudiado mucho las estrategias. Todavía no hemos profundizado mucho la gestión de riesgos y la manera en que se seleccionan los administradores de recursos. Es decir, que hay mucho trabajo por hacer todavía. Sé que Florian terminó hablando de la trayectoria y me gustaría también hacer este tipo de vínculo al final de mi exponencia, al final de mi exposición. Me parece que acá tenemos muchas lecciones que podemos aprender entre los países en esta trayectoria, de manera que las pensiones y en colaboración con los demás puedan seguir consolidándose a través de estos aprendizajes entre los demás. Muchas gracias por este espacio. Fiona, muchísimas gracias por ese aporte al debate. En este momento me complace presentarles a Waldo Tapia, quien es especialista líder de la División de Mercados Laborales y coordinador de la Red PLAC, Red de Pensiones en América Latina y el Caribe, del BID. Desde 2008 ha estado a cargo del desarrollo de varios proyectos en los ámbitos de pensiones en los países como Belice, Chile, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay. También ha participado en múltiples foros de buenas prácticas en el ámbito de pensiones. Antes de incorporarse al BID, fue colaborador de la Unidad de Pensiones Privadas de la OCDE en París y tal como ya lo sabemos, coincidió con Fiona y con Florian. También fue docente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Economía Agrícola. Es titular de una maestría de Política Pública de la Facultad KDI de Política Pública y Gestión desde Seúl, en Corea, y también una maestría en Teoría Económica y Econométricas. Te escuchamos bien, Waldo. Dale. Primero que todo, muchas gracias, Paulina, por la presentación. Sin duda, es un honor poder participar en esta sesión con Florian y con mis dos colegas que me precedieron. Trabajamos juntos en la OECD con Fiona y con Florian por algunos años, así que es un gusto. Y además, ayer en la sesión inaugural, quien participó fue Juan Yermo, que fue nuestro jefe, así que ha sido un lindo encuentro virtual en este evento. Bueno, y para comenzar, sin duda, quiero un poco complementar las presentaciones que han hecho Florian y Fiona, quizás desde una perspectiva más regional. El cambio climático sabemos que presenta una amenaza para el planeta y este es un tema que es ampliamente reconocido. Los temas ambientales dejaron de ser ajenos a los sistemas, dejaron de ser ajenos a los sistemas de pensiones y en consecuencia se han venido realizando esfuerzos importantes en la región para integrar el concepto de sostenibilidad en su modelo de desarrollo. Ayer Juan Yermo mencionó que el tema de las pensiones verdes como una de las mega tendencias para los próximos años. Y en este contexto, en estos 12 minutos que tengo, trataré de dar una mirada regional a cómo están avanzando los países de la región en la integración de los factores ASG en los temas de pensiones. La siguiente, por favor. En los últimos años, varios eventos, incluidos el COVID, sin duda han contribuido a incrementar no solo en tener una mayor conciencia sobre temas ambientales, sino también sobre temas sociales y de gobierno corporativo. Y en ese contexto, la región y los sistemas de pensiones necesitan estar preparados para responder y para atender estos nuevos desafíos. La incorporación de los criterios ASG socioambientales se están volviendo cada vez más importante a la hora de tomar decisiones de inversión y en particular en las decisiones de política pública de muchos países. La siguiente, por favor. Y esto no es un tema trivial. Los reguladores reconocen cada vez más que los riesgos socioambientales
y en particular los riesgos climáticos, son una fuente de considerable impacto ambiental, un impacto en el rendimiento de las empresas. Y es por ello que el número de iniciativas regulatorias que exigen la gestión y la divulgación de los riesgos socioambientales es cada vez mayor. La siguiente, por favor. Y esto juega un rol clave hoy. A nivel global, la integración de los factores socioambientales ha seguido expandiéndose. Por ejemplo, de acuerdo al informe global de inversiones sostenibles que considera los factores socioambientales, encuentra que entre 2016 y 2020 las inversiones aumentaron en un 55%, alcanzando la cifra de los 35 trillones de dólares y han sido lideradas principalmente por Estados Unidos y por Europa. Y es importante, y lo importante es que no solo han aumentado en términos absolutos, sino también han aumentado como porcentaje del total de activos bajo gestión, el cual ha crecido a un 36%. La siguiente, por favor. Y los fondos y los sistemas de pensiones, los fondos de pensiones no están ajenos a esta nueva realidad. Los fondos de pensiones, como uno de los principales inversionistas institucionales, deberán liderar otra forma de invertir donde primará una mayor preocupación por los temas ambientales, por los temas sociales y por los temas de buen gobierno. La siguiente. Y si vemos cómo ha sido la integración de los factores socioambientales en el sector pensiones, vemos que cada vez hay una mayor conciencia sobre este tema. Por ejemplo, si vemos los resultados que arroja la encuesta Mercer sobre inversión sostenible, podemos ver que el 76% de los planes de pensiones en Europa considera los riesgos socioambientales. ¿Y cómo están integrando estos factores socioambientales? Dentro de los planes que sí tienen en cuenta los factores socioambientales, la mayoría los integra mediante una mayor supervisor al administrador de pensión. Y ahora, al ordenar en términos de relevancia los factores socioambientales de 1 a 3, donde 1 representa una mayor importancia, se observa que los temas ambientales toman la mayor relevancia y los factores sociales están levemente mejor considerados que los factores de gobernanza. La siguiente, por favor. Y dada esta creciente importancia, es importante entender cuáles son los factores que impulsan esta mayor consideración de factores socioambientales en el sector pensiones. Sin duda, el primero está ligado con todos los temas de riesgo y retorno, que sin duda es la primera consideración es la financiera. La integración de los factores socioambientales en la toma de decisiones de inversión permite una mejor gestión de riesgos e identificación de las oportunidades de inversión. Los fondos de pensiones tienen un horizonte de largo plazo que resulta consistente con las inversiones sostenibles. El segundo factor es el tema de regulación. Hoy se está ejerciendo una presión regulatoria sobre los fondos de pensiones para que consideren los factores socioambientales en sus políticas y decisiones de inversión. Y el tercero es todo el tema de gestión responsable, que dado que los fondos de pensiones controlan una gran parte de los activos globales, al seguir estrategias de inversión socioambientales, podrían incentivar a las empresas para que mejoren su desempeño en estos factores. La siguiente, por favor. ¿Y cuál es la experiencia regional? La inversión sostenible ha ido ganando interés entre los inversionistas de la región. Las administradoras de fondos de pensiones en la región gestionan miles de millones de dólares de los trabajadores que ahorran para su retiro. Y no es de extrañar que los reguladores de los fondos de pensiones reconozcan la importancia de aplicar normas y políticas socioambientales para salvaguardar estas inversiones. En varios países se está estudiando la posibilidad de promulgar normas que obliguen a los administradores de fondos de pensiones a incluir estos criterios en sus decisiones de inversión. Y quizás, y lo que les voy a mostrar, y lo que les estoy mostrando en este momento es una línea de tiempo donde podemos ver las trayectorias que han seguido los diferentes países en la adopción de los factores socioambientales. Y estas distintas trayectorias permiten aprender entre los propios países de la región cómo ir avanzando en este tema. Quizás Brasil es uno de los países que más ha avanzado. En 2009, las políticas de inversión ya debían abordar la adopción de principios de responsabilidad socioambiental, y en el 2020 se establece que las políticas de inversión deben contener guías para la adopción
de principio de responsabilidad socioambiental. En Colombia también tiene una experiencia bastante interesante. El recorrido comienza el 2012 con la firma de un protocolo verde entre el gobierno nacional y el sector financiero colombiano para la implementación de políticas y prácticas con responsabilidad ambiental. Y recientemente, a partir del año 2020-2021, se establece que los fondos de pensiones deben integrar los factores ESG como una parte de sus objetivos de inversión. Pero además en Colombia se implementó una regulación para los fondos voluntarios que los obliga a informar sobre la metodología de medición y estrategia para la incorporación de los factores socioambientales. En Chile, en el año 2020, se firmó un acuerdo verde como un compromiso voluntario entre el gobierno, los reguladores y el sector financiero y previsional que define principios generales para la gestión de riesgos y oportunidades asociados al cambio climático. Y recientemente, en el año 2020-2021, entró en vigencia la normativa sobre la incorporación del riesgo climático y los factores ESG en las políticas de inversión. En Perú sucedió algo similar, y en México una nueva resolución exige que las AFORES incorporen los criterios ESG en su estrategia de inversión a partir del año 2022. La siguiente, por favor. Y la experiencia de Brasil es interesante, porque recientemente la Superintendencia Nacional de Fondos de Pensiones de Brasil, PREVIC, realizó consultas a los fondos de pensiones locales sobre los criterios socioambientales en sus decisiones de inversión. Y la encuesta arroja 3 conclusiones importantes. La primera, que la mayor parte de los fondos de pensiones bajo supervisión utiliza los factores ESG al analizar los riesgos de inversión. La segunda, que la mayoría de los encuestados en el subgrupo que sí utiliza los criterios lo hace de manera ocasional dependiendo del activo bajo análisis. Y la tercera, que entre las principales razones para tener en cuenta los factores socioambientales está para ayudar a gestionar los riesgos de inversión y porque el desempeño ESG es un indicador de la calidad en la gestión. La siguiente, por favor. La encuesta también muestra cuán de acuerdo están los gestores de los fondos respecto a algunas afirmaciones. Y aquí quisiera destacar 3. La primera, que la mayoría de los administradores de gestores considera que el uso de criterios ESG en el análisis de riesgo sí mejora el rendimiento de las inversiones. El segundo, que la mayoría también considera que la regulación no debería obligar el uso de los criterios. Y el tercero es que la pandemia del COVID sí ha aumentado el interés, un mayor interés por la incorporación de factores socioambientales. La siguiente, por favor. En honor al tiempo, me la voy a saltar. La siguiente, por favor. Y en Chile también se aplicó una encuesta sobre riesgos y oportunidades de cambio climático. Y algunas conclusiones que podemos sacar de esta encuesta son, primero, se encontró que la mayoría de las entidades encuestadas considera que el cambio climático es un riesgo que afecta o podría afectar su solvencia y los resultados de las entidades presentes y futuras. El segundo, que de ese total, una buena mayoría cuenta con una estrategia que incorpora explícitamente el cambio climático. Y la tercera, que entre los principales aspectos en los que se está considerando los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático están las decisiones sobre el portafolio de inversión, la gestión integral de riesgos y continuidad del negocio, y el diseño de precios. La siguiente, por favor. Y además, en Chile se realizó un estudio muy interesante que fue elaborado por el BID, que analiza la rentabilidad financiera de seguir estrategias socioambientales. El estudio encontró evidencia que los fondos de pensiones pueden seguir estrategias socioambientales sin sacrificar la rentabilidad financiera. A lo largo del periodo de análisis se encontró que el análisis de un contrafactual que sigue los principios socioambientales generan una rentabilidad financiera acumulada similar o mayor que un contrafactual convencional que no integra los factores socioambientales y al retorno promedio del sistema de pensiones. Y a la vez, el contrafactual que usa los factores ESG tienen un mejor desempeño en todas las métricas que se consideraron. Entonces, los siguientes pasos en la región, podemos mencionar 3 muy brevemente en honor al tiempo. Primero, la ampliación y la integración de los factores
los países de la región han venido avanzando en la incorporación de consideraciones socioambientales en sus procesos de inversión, una tendencia que se ha fortalecido aún más después de la crisis de COVID. Y sin duda, todo será un proceso gradual. El segundo, enfrentar los desafíos relacionados con los datos y las metodologías de cuantificación en las consideraciones de los factores socioambientales en el análisis de riesgo. Esto está acompañado de las mayores exigencias respecto a la divulgación de información por parte de los emisores, compañías de seguro, para medir adecuadamente los factores socioambientales. Y la tercera, disposiciones regulatorias. Mayor claridad en los estándares de medición y homologación de los criterios socioambientales. Y finalmente, como banco, siguiente por favor. Y finalmente, como banco, en el marco de la red de pensiones de América Latina y el Caribe, que agrupa a 19 países de la región, el tema del cambio climático representa uno de los ejes transversales en nuestro trabajo junto a otros temas como es equidad de género y transformación digital. Y en ese contexto, los próximos pasos en el marco de lo que estamos haciendo en la red PLAC, la siguiente por favor, estamos preparando una nota técnica que permita recoger las experiencias de los distintos países en la región en la incorporación de factores socioambientales en el tema de pensiones. Y también esperamos para este año sacar un documento de buenas prácticas sobre integración de los factores socioambientales, y de una manera similar este documento es distribuido entre todos, entre los 19 países miembros de la red PLAC, para comentarios y sugerencias. Nuevamente, muchas gracias, y Fiona y Florán, un placer haber compartido esta sesión con ustedes. Thank you very much, Waldo, for the regional perspective. Muchas gracias, Waldo, por esa perspectiva regional sobre este tema tan importante. Empecemos con las preguntas de una vez. Tenemos 12 minutos para conversar sobre el tema. La primera pregunta es para Florán, pero creo que sería interesante si Fiona y Waldo quisieran responder también. Tiene que ver también con la ponencia anterior, la del doctor Valero, lo cual es interesante. Los ASG hoy en día son más costosos. Es difícil discutir esto, y dadas las preferencias hiperbólicas, para quienes no saben qué significa, sabemos que a largo plazo necesitamos un mundo que funcione con buen clima, buena calidad del agua, pero a corto plazo no queremos gastar el dinero que nos costaría lograrlo. Y esto queda más claro cuando vamos a hacer la dieta, empezamos el lunes y a medida que se aproxima ya no lo queremos hacer. Y lo mismo ocurre con este tipo de situaciones, por lo menos en el caso del clima, es así. Y después de la conferencia de Glasgow vimos que ni siquiera los gobiernos del mundo quisieron comprometerse a algo lo suficientemente decisivo como para realmente marcar una diferencia. Entonces, ¿cómo vemos este asunto, Florán? Y la pregunta va para los demás también. Y hay una pregunta relacionada para Waldo. ¿Cuáles son las particularidades de la región en este sentido, en cuanto a cambiar la situación? Adelante, Florán. Muchas gracias, Paulina. Es muy interesante la pregunta, muy oportuna. Creo que debemos volver a la idea de la aspiración de cambio y qué esperanza tenemos esto para volver a retomar lo que dijo Fiona en su presentación. Queda claro que los resultados de Glasgow no fueron todos los satisfactorios que se deseaban, y era debido a los recursos y a los costos involucrados. Esto quedó claro, y también el hecho de que el caso de negocios en cuanto a que los factores ASG representan un riesgo financiero no se planteó. Y entonces vemos una perspectiva muy a largo plazo, pero bueno, eso se podría decir también respecto de las pensiones. Hay que invertir hoy para lograr un resultado
en el futuro. El clima es más complicado, pero tiene similitudes con esa idea. Entonces, lo que necesitamos primero es entender mejor cómo podríamos compartir mejor los recursos. Y en la OCDE siempre queremos utilizar los datos, la evidencia como punto de partida. Entonces, hemos trabajado para demostrar lo material que son los ASG representan realmente un riesgo mensurable, y si ofrecemos esta claridad, creo que vamos a poder alinear mejor la agenda y los países de la OCDE. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Fiona respecto del mundo en vías de desarrollo. Y también no solo el mundo en desarrollo, sino también países grandes que se consideran prácticamente desarrollados. ¿Cómo podemos compartir esa responsabilidad entre los países desarrollados y también entre los diversos sectores de la economía, el sector financiero y otros sectores? Entonces necesitamos mayor transparencia en cuanto a cuáles son los costos verdaderos hoy y mañana de no tomar medidas respecto del cambio climático, el costo para países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Y necesitamos estar todos en la misma sintonía en cuanto a cómo debemos compartir los costos. Necesitamos más transparencia, repito, es muy general. En el sector financiero, en la OCDE, buscamos primero sentar las bases informativas y pues es algo que nos abre los ojos. Los datos que estamos utilizando no captan la realidad del impacto en el planeta de ciertas industrias que se supone que estén en cumplimiento con los factores ASG. Entonces necesitamos más de esa transparencia. Y luego, además de todas estas consideraciones a los niveles más elevados, no debemos olvidar que en los niveles más bajos, la ciudadanía, especialmente los jóvenes, desean ese cambio, desean que los políticos se organicen y tendrán en cierto momento la obligación de hacer estos cambios, porque los jóvenes en el mundo desarrollado y en los países en desarrollo también están exigiendo este tipo de acción. Quiero agregar muy brevemente, Paulina, los mercados no pueden corregir las fallas del mercado. Necesitamos políticas, pero el sector financiero sí puede tener un impacto catalizador muy importante en el sector real. Pero la pregunta importante es ¿quién paga? Y hay que replantearla. Los inversionistas no pueden permitirse un rendimiento bajo. Eso se entiende, pero tenemos que pensarlo de otra manera. No es un retorno bajo, sino es un pago por la gestión de riesgos. Son riesgos sistémicos a la cartera entera. Entonces, en Glasgow se habló de la captación de carbono, un proyecto en Islandia, de esto lo leí en la prensa. ¿Quién está invirtiendo en esto? Una empresa aseguradora. ¿Por qué? Porque saben que tienen que tomar las riendas del control de esto. Si los fondos de pensión invierten en proteger los bienes públicos, los bosques húmedos, etcétera, esto va a afectar el resto de la cartera. Hay que planteárselo de otra manera. Me gustan los instrumentos como los créditos sostenibles para que se pueda pagar por el desempeño. Eso va a ser muy importante. Bueno, hay dos puntos que quisiera rescatar. Primero que todo, un poco lo que mencionó Florán, la perspectiva de largo plazo, sin duda, de los sistemas de pensiones, sin duda es un tema que va de la mano con la perspectiva de la incorporación de los factores socioambientales. Y además, en la presentación sobre cuáles son las cosas que deberían impulsar la implementación de los factores ESG en el tema de pensiones, sin duda son tres. Son todos los temas relacionados con riesgo y retorno, todos los temas relacionados con regulación y todos los temas relacionados con una gestión responsable. Y respecto de la diferencia en los países de América Latina y el Caribe, existe como lo mencioné, existen 5 países en los cuales se ha avanzado
en la incorporación de factores socioambientales, pero en la mayoría de los otros países se ha avanzado muy poco o casi nada en la incorporación de los factores socioambientales. Y en la región, muchos de los países tienen sistemas de beneficio definidos donde la regulación de inversiones en esos países es muy limitada. Y uno de esos desafíos es poder avanzar en estos temas en aquellos países de la región que tienen una regulación limitada y poder implementar en ese tipo de regulación factores socioambientales. Pero en resumen, existe una gran diferencia en la región entre sistemas y en el grado de avance que tienen los sistemas de pensiones en la región.